La Biblia habla de la semilla que fue sembrada y el primer terreno que nos habla la Escritura es junto al camino. Lo leímos juntos. Junto al camino, que es aquella semilla que cae en un terreno que no es apto para crecer, que cae en un terreno, dice el mismo texto bíblico, donde no se entiende la palabra. Posiblemente usted ha estado en algún mensaje en esta iglesia o en otra donde usted dice: no entendí nada. El terreno donde está lleno de piedras. La piedra siempre ha significado en la Escritura dureza. La Biblia habla del corazón de piedra. Hay un entusiasmo. Esa semilla sembrada entre las piedras recibe la palabra con gozo, quiere estar en las cosas del Señor, quiere estar en el grupo de damas, quiere estar en la clase de parejas. El afán de este siglo, el afán de este siglo. ¿Qué es lo que afana a la gente de este siglo? Le afana tener conocimiento, tener estudio, invierten el dinero que sea para sacar una carrera profesional. El texto dice que a la gente de este siglo le afana el poder. Siempre en el Evangelio hay esperanza. Todo no es negativo. Aquí todas las tierras no son malas. Aún la tierra mala la podemos convertir en tierra buena si la abonamos. Ustedes son buena tierra, yo creo. Dígale al que está a su lado: ¿usted es buena tierra? Hágaselo en pregunta. Hágaselo en pregunta. No le diga: ¿usted es buena tierra? Pregúntele: ¿usted es buena tierra? El reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Hermanos, feliz mañana, Dios los bendiga. Quisimos hacer este resumen porque abril fue un mes donde estuvimos muy pendientes de la Semana Mayor o Semana Santa o el tiempo de Pascua. Estuvimos hablando de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero si ustedes lo recuerdan, abril lo empezamos hablando acerca de la parábola del sembrador. Ahí estaba un poquito el resumen. ¿Sí más o menos se acuerdan? Bueno, parece que no, pero sí lo hicimos. Créame que sí lo hicimos. Vamos a ir al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 26 al 29, que fue el que escuchamos ahí y que vamos a estar estudiando y leyendo hoy en el mensaje de esta mañana. Esta parábola de la semilla que crece, así como hemos titulado el mensaje, aparece solamente en el Evangelio de Marcos. Y una de las cosas que enseña es el carácter sobrenatural de Dios. Marcos 4, 26 al 29. Ahí Dios nos enseña que el ser humano es responsable de sembrar el mensaje del reino. Pero también nos está dejando claro que solo Dios, dígalo conmigo, solo Dios puede garantizar el resultado. Marcos capítulo 4 versos 26 al 29, y después les voy a pedir que cerremos un instante nuestros ojos para orar por el mensaje de esta mañana. Dice Marcos 4:26: Jesús decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Verso 27: y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece,
como él no sabe. Marcos 28. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y el verso 29 termina diciendo: y cuando el fruto lo permite, él enseguida, él hablando del sembrador, mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la ¿qué? De la siega. Hoy quiero compartir con ustedes la historia de William Kerr. ¿Saben quién es William Kerr? ¿Alguno sabe? ¿Lo tiene en su mente? De pronto lo ha leído o lo ha estudiado. ¿No? ¿Alguien que diga yo sí sé quién es William Kerr? ¿No? Bueno, William Kerr es conocido como el padre de las misiones en la modernidad. Un hombre con todas las condiciones dadas para ser un fracasado, como muchos piensan o pensamos, porque fue un hombre que nació en unas condiciones precarias, con muchas necesidades, pocas oportunidades, ningún respaldo por parte de sus padres. Toda su vida apuntaba a ser un gran fracaso, un cúmulo de intenciones sin resultado, falto de oportunidades, solo con una posibilidad y una habilidad: ser zapatero. Fue así como a los 17 años, después de entrar a una zapatería y empezar a aprender y a practicar el arte de fabricar y remendar zapatos, entregó su vida gracias a que el colega dueño de la zapatería le compartió el mensaje. Desde allí William propuso en su corazón que su vida giraría en torno a Dios, en cuanto a su palabra como en cuanto al conocimiento de ella, y por supuesto en cuanto a la práctica. Esa decisiva y profunda decisión de William lo llevaron a trabajar para que otros como él y otros que no se parecieran a él tuvieran acceso a las escrituras, a la Biblia. Idea que lo llevó un año más tarde. A los 17 conoce de Cristo, a los 18 toma la decisión de estudiar de manera autodidacta griego y hebreo, con el fin de estudiar con más detalle el texto bíblico. 8 años después de esos 17 años y de tomar esa decisión, fue ordenado pastor. Quienes lo conocieron hablaban de un hombre supremamente preocupado por las naciones de la tierra y por la necesidad de que la palabra de Dios llegara a todos y cada uno de ellos. Y esa preocupación lo llevó a formar una agencia misionera para alcanzar a los perdidos en diferentes países. A sus 33 años, o sea, casi el doble de la edad que tenía cuando conoció de Jesús, fue designado como uno de los primeros misioneros en la India. Lo mandaron a la India como misionero por 5 meses y él se quedó 40 años. Allí trabajó en su compromiso de sembrar la semilla de la palabra de Dios. Y año y medio después de llegar a la India, ya predicaba en bengalí. Y un año y medio después hablaba hindi y urdu. ¿Ustedes saben por qué es importante mencionar esto? Porque en la India hay más de 30 idiomas oficiales, lenguas oficiales, solo las oficiales. Y este hombre en 3 años aprendió 3 idiomas para poder llevar la palabra de Dios en ese país. Pero William duró 7 años para bautizar al primer cristiano en la India. Desde el día que llegó pasaron 7 años para que este hombre pudiera bautizar al primer creyente nativo de la India. Tremendo, ¿no? Ya casi con 40 años de edad realizó su primera impresión. Él compró y mandó a traer a la India su propia máquina de impresión.
y elaboró el Nuevo Testamento en idioma bengalí. Por ahí hay una imagen. Ese es el primer Nuevo Testamento en idioma bengalí. William estableció también ahí en la India el centro de traducción y entrenamiento misionero para llevar la palabra de Dios a todos los habitantes de la India en su propio idioma. Y después fundó esto que es uno de los orgullos o de las alegrías del pueblo de la India, la Universidad de Serampore. Ahora, durante ese tiempo, en la vida personal de William Carey sucedieron muchas cosas. Él tuvo muchas complicaciones de salud, pero perdió un hijo de 5 años de edad. Enviudó 2 veces porque sus 2 esposas fallecieron. Y fuera de eso, 2 hijas suyas también murieron. Su imprenta, con la que elaboró el Nuevo Testamento, un día se incendió y se perdió por completo. Después de todo eso y de 19 años de llevar William en la India, la gente que lo conocía decía que no veían a William desanimado, que no había perdido ni un ápice de su pasión y de su deseo por sembrar la semilla en todo aquel que se cruzara por su camino. Interesante, ¿no? Para la época ya se habían plantado en esa nación de la India 11 iglesias. William había entrenado a más de 20 evangelistas y pastores. Y para el final de los días de William, con más de 70 años, había establecido 18 bases misioneras en todo el país, más de 50 espacios de instrucción educativa hacia las misiones, todas en su mayoría lideradas por hindús, gente nativa. Y esas noticias generaron que en Inglaterra, su natal Inglaterra, se crearan más de 14 agencias misioneras para la época, convirtiendo a la isla en el país más potente y más fuerte en las misiones, dejando un fruto de hombres como Hudson, que seguramente ustedes han escuchado, Taylor, Livingstone, entre otros. Gente que los que han estudiado de teología y de historia bíblica seguramente los han leído por ahí. Ya para finalizar, de William Carey, déjeme decirle que dejó 44 traducciones bíblicas para la India y la universidad que les mencioné. Ahora, permítame traer esta pequeña reseña a la enseñanza de hoy y también compartirle la idea principal de nuestro mensaje. Espera grandes cosas de Dios y emprende grandes cosas para Dios. Se lo repito, espera grandes cosas de Dios y emprende grandes cosas para Dios. Ahora bien, usted se estará preguntando en este momento, ¿cómo puede la palabra de Dios producir una cosecha tan especial como la de William Carey? ¿O seré que yo soy William Carey? Es más, yo me atrevería a decir que muchos están diciendo, bueno, esos son ellos, nosotros no. Yo soy arquitecto, yo soy contador, yo soy médico, yo soy ingeniero, yo soy cantante. Estas son algunas de las preguntas que vamos a resolver hoy a la luz de la parábola de la semilla que crece. Pero primero, déjenme les explico rápidamente qué significa parábola. Parábola está compuesta en el origen griego que contiene la preposición para, que significa al lado de o paralelo a. Parábola significa poner dos cosas lado a lado, frente a frente, y su objetivo es lograr que por medio de una pequeña comparación o un ejemplo se pueda ilustrar una verdad espiritual. ¿Está conmigo? Ahora, si vamos al contexto de Marcos 4, el verso 1 en adelante, Jesús nos está enseñando la importancia de los terrenos en los que puede caer una semilla a través de esa parábola muy conocida como la parábola del sembrador.
Y si algo nos deja claro esta parábola del sembrador, es la responsabilidad humana que debemos tener, la responsabilidad adecuada, positiva, correcta, frente a la semilla que es la palabra de Dios, para que ésta dé fruto, como nos lo enseñó el pastor Edgar hace unos 3 domingos atrás, cuando él nos habló acerca de la semilla que da fruto y la parábola del sembrador. Pero hoy nos vamos a centrar en 3 puntos sobre la parábola de la semilla que crece. Y el primer punto que quiero compartirles, para los que les gusta anotar, apúntelo por ahí. Punto número 1: debo sembrar la semilla. ¿Debo hacer qué? Debo sembrar la semilla. Pero no yo el pastor solamente, o no yo el líder solamente. Cada uno de ustedes que está ahí, dígase a usted mismo hoy: debo sembrar la semilla. Marcos capítulo 26, verso 26 y 27 dice: Jesús decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece como él no sabe. El versículo 27 expresa que la semilla crece, pero para esto es necesario que ocurra lo que dice el versículo 26. Es de vital importancia y necesario que el sembrador eche la semilla en la tierra. Si no, la semilla no va a poder ser sembrada. ¿Está entendiendo? ¿O se está durmiendo? Es el proceso que hicieron con nosotros, con cada uno de ustedes, conmigo. Alguien echó la semilla, alguien hizo el trabajo correcto del sembrador, alguien cumplió con la misión que le fue encomendada. Y yo le pido a usted esta mañana que piense. Le voy a dejar 40 segundos para que usted piense por un momento quién y cuándo fue ese momento de siembra en su vida. Piénselo. Voy a hacer silencio por 30 segundos. Piénselo. Traiga a su mente esa persona, ese evangelismo, esa actividad, ese líder, ese pastor, ese vecino que sembró la semilla en usted. ¿Lo tiene? ¿Tiene esa persona que hizo el trabajo correcto del sembrador y sembró la palabra de Dios en usted? Déjeme contarle en mi caso. Yo tenía más o menos unos 13 años de edad. En realidad fueron muchos sembradores, porque yo fui, como dijo el pastor en el mensaje del sembrador, yo fui una tierra dura. Algunos alcanzaban a decir que era una tierra infértil, pero en mi caso mi mamá sembró la semilla. El líder de jóvenes en la iglesia de Ibagué sembró la semilla. Mi abuela sembró la semilla. Una tía que es intensa como ella sola, pero sembró la semilla. El pastor José Zavala en mi vida infantil, vaya que se invirtió no solamente en mi vida, sino en la familia. Iba y visitaba entre semana 2 y 3 veces. Menos mal no había celular en ese tiempo, porque si no, yo creo que podría trabajar perfectamente en un call center. Y ni qué decir de todo lo que el pastor Edgar ha hecho desde que yo llegué aquí de 19 años hasta la fecha. Todavía sigue sembrando esa semilla.
Y lo digo porque el Señor Jesús compara el reino de Dios aquí en Marcos con un agricultor que esparce la semilla por la tierra. El reino de Dios demanda entonces que la palabra de Dios sea esparcida por todo lugar de la tierra. ¿Y a qué se refiere con la palabra de Dios? Primera de Pedro 1, 23 al 25 dice: pues ha nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Secase la hierba, caese la flor, pero, dice Pedro allí, la palabra del Señor permanece para siempre. Y eso es lo que a usted y a mí nos han sembrado. Algo que no caece, que no perece, sino que permanece para siempre. Amén. La semilla de la palabra de Dios que da vida nueva y eterna se siembra entonces. Pero pregúntese, ¿cómo se siembra? Pregúntele al que está a su lado: ¿y cómo se siembra? O sea, uno coge la Biblia y baila en tierra, abre el hueco, mete en la tierra, tapa, echa agua y viene y le pide a la pastora aquí, ¿cómo es que se llama eso? Abono para que... No. La palabra de Dios se siembra hablándola, predicándola, publicándola en nuestras redes sociales, muchachos, imprimiéndola, distribuyéndola. Así se siembra la palabra de Dios. Y William Kerr entendió y se apasionó por la siembra y decidió ir hasta lo último de la tierra en ese momento para hacer la siembra. Entonces pregunto yo, ¿qué estás dispuesto a hacer tú para sembrar la semilla? Pregúntele al que está a su lado: oye, ¿qué estás dispuesto a hacer tú para sembrar la semilla? Respóndale: buena pregunta, ¿no? Así responde uno cuando le ponen una pregunta difícil. Buena pregunta, ¿no? Porque uno está pensando: uy, ¿qué voy a responder aquí? Buena pregunta. Y recuerda, espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas. ¿Para quién? Para Dios. Entonces, debo sembrar la semilla. Punto número 2: debo confiar en la efectividad de la semilla. Y vean que cuando yo estaba preparando este mensaje, esto es algo que como que me abrió la cabeza en dos. Y ya les voy a decir por qué. Dice Marcos 4:27: y se acuesta de noche, hablando del sembrador, y se levanta de día, y la semilla brota y crece, como él no sabe. ¿Y por qué no sabe? Porque el agricultor no posee ni tiene ninguna manera de controlar el proceso de germinación y de crecimiento de una semilla. ¿Sí lo ha pensado? El sembrador cuida, echa agua, está pendiente, pero él no tiene cómo hacer o cómo descifrar o cómo analizar cómo crece la semilla. Ni puede ver el crecimiento de esa semilla al detalle. En la noche, dice la palabra de Dios, él se va a dormir y después, eso sí, de hacer su parte, la de sembrar la semilla, cuando se levanta al día siguiente y al día siguiente y a la mañana siguiente y a la mañana siguiente, él se va dando cuenta que la semilla ya ha ¿qué? Crecido, brotado, germinado. Entonces la germinación de la semilla no depende para nada del agricultor, como tampoco su crecimiento. Lo único que el agricultor puede hacer en esta parte del proceso, dígale al que está a su lado, lo único que el agricultor puede hacer es confiar. Y vaya que es una palabra que nos sale fácil, pero que al ponerla en práctica nos queda difícil, ¿no? Yo tengo una mamá que le gusta hacer el aseo de la casa.
Tengo una suegra que le gusta hacer el aseo de su casa, pero cuando queremos a la una o a la otra ayudarle y contratarle a alguien para que haga el aseo, ¿ustedes saben qué pasa? Después de que la señora del aseo se va, ellas dicen: yo lo hago otra vez porque no quedó bien hecho, porque nadie hace ese trabajo como yo. El baño no queda limpio si cualquier otro miembro de la familia lo limpia, solo queda limpio cuando ella va y lo limpia. La tarea no queda bien hecha si cualquiera otro va y la hace, solo cuando la haga yo es que queda bien hecha. Y eso, en otras palabras, se llama falta de confianza. Dígale al que está a su lado: desconfiado. Confía. ¿Está conmigo? Ni el agricultor, ni usted, ni yo, ni por más que lo veamos todos los días, ninguno tenemos la menor idea de cómo una cosita tan diminuta, semilla pequeña, se activa para formar una planta llena de vida, que a su vez produce más vida, fruto. Ni el agricultor, ni usted, ni yo podemos hacer nada al respecto. Solo después de sembrarla nos queda confiar y esperar. Pues de igual manera es el reino de Dios. Solo estamos llamados a plantar la semilla y a confiar en su efectividad. No entendemos, y tampoco tenemos por qué entender, cómo es que la palabra de Dios transforma vidas. Eso casi que es un misterio. Cómo la semilla germina de un momento a otro y crece. No nos compete a nosotros. Nuestro único trabajo es ser fieles en sembrar la semilla, y lo demás que el Señor lo haga. ¿Está conmigo? Piense usted entonces en la confianza, en la efectividad de la semilla que tuvo que tener un hombre como William Carey para dejarlo todo y dedicarse a sembrar la semilla. ¿Será que usted y yo, después de 7 años y no ver ni un brote, todavía seguiríamos en la India sembrando la semilla? Seguro la gran mayoría habríamos dicho: no, vámonos, porque aquí no fue. Quiero compartirles entonces otra pregunta. ¿Está causando efecto la palabra de Dios en su vida? ¿Está creciendo la palabra de Dios en tu vida? Porque acuérdense que yo no solamente traje el resumen de la prédica del pastor para que entraran en contexto, sino él hizo una pregunta ahí muy inteligente. Él dijo: yo creo que todos podemos ser buena tierra. Yo estoy de acuerdo con eso, y la Biblia así lo enseña. Pero ¿cómo sé que soy buena tierra? Pues ¿está creciendo la palabra de Dios en mi vida? ¿Está generando algún efecto la palabra de Dios en mi vida? ¿Cada vez mis decisiones son más basadas en lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Experimentamos cómo la palabra de Dios cada vez más va tomando el control de mi vida? Si no es así, apreciado hermano, déjeme decirle que usted tiene la semilla. Amén por eso. Pero simplemente esa semilla está ahí enterrada, nada que germina, y mucho menos está creciendo. Entonces hay que revisar en qué tipo de tierra cayó la semilla que sembraron en mí. Marcos capítulo 4 verso 28 dice: la tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y hay algo que quiero resaltar del versículo 28, dice por sí misma. Esa frase por sí misma en la palabra en griego es automatok, que se traduce como automáticamente.
Y con eso quiero insistir para dejar claro este punto. No existe una causa visible que haga que yo dé crecimiento en la vida de otra persona. Eso es algo automático, solamente Dios y la persona. No depende de mí, no depende del pastor que la iglesia crezca y madure. Depende de ustedes y su relación con Dios. El pastor se para aquí todos los días a sembrar la semilla a quienes son nuevos y a regar la semilla a quienes ya la tienen plantada, a cuidar que les dé buen sol, que no les caiga tanta lluvia, que no vengan los animales nocturnos a pisotearla, que no vengan los gusanos, el saltamontes. ¿Sí es el saltamontes que se llama? Que se come la hoja. ¿Sí? Me corché ahí yo solito. Ahora, luego el texto de Marcos, ahí en el capítulo 28 y 29, nos habla de un proceso. La parábola hace referencia directa a la planta de trigo. Por eso trajimos hoy una planta que se asimila al trigo, y a cada uno de ustedes les entregamos un separadorcito con un texto bíblico y un pedacito de esto que se asemeja al trigo. Y dice: la semilla germina. Y yo tengo una foto por ahí de 3 o 4 semillitas germinando. Vea, ahí está. ¿Sí ve que cada una crece como quiere? En el tiempo que quiere, en el tiempo que Dios tenga planeado. Aquí pareciera que no sucederá nada, que eso que va a terminar siendo un ingrediente para la comida. Eso tan chiquito, tan diminuto, tan frágil, tan poca cosa. Y ahí hay una como enfermita que sacó las 2 hojas, pero como tímidamente, ¿cierto? Días después, tengo otra foto por ahí, aparece es la hoja. Mírela, ya se ve diferente. Ya tiene ahí unas hojitas. Y después de la hoja aparece la espiga, ya con el tiempo. Véala cómo se ve. Ahí se ve como lista con su fruto, pero ¿cómo está? ¿Cómo está? Dígalo duro, ¿cómo está? Verde. Tenga claro ese color y el concepto que significa para nosotros. La semilla no se queda siendo solo hoja, no se queda con lo básico, continúa su crecimiento, su formación, su maduración. Su objetivo final de cada semilla está claro y es continuo. William Carey vivió sus primeros 7 años en la India sin ver un solo fruto de las semillas durante más de 2555 días. Y aún así siguió esperando el fruto de la palabra de Dios, la efectividad de la semilla. Y una manera de ver claramente si en realidad la semilla de la palabra está haciendo efecto en tu vida y en la mía es si hay un crecimiento constante. Tiene que haberlo. Si no, de alguna manera me quedé estancado en lo que nosotros llamamos verde, o lo que nosotros socialmente conocemos como inmadureces. Nos quedamos en las inmadureces. Somos plantas, sabemos de Biblia, parece que vamos a dar buen fruto, nos vemos grandes, fuertes, pero no estamos listos. Como Laura, como Yarilé, que pasaron aquí, se estrenaron las dos y seguramente las dos dijeron: estamos listas. Pero seguramente el líder de alabanza está diciendo: puedes pasar al frente, pero todavía no estás madura, todavía te falta. ¿Está conmigo? Inmadurez es como: es que la gente no me quiere, es que él no me saluda, es que él no me miró, es que me dijo, es que no me dijo. Es que no me gusta que ese pastor se agarre la moña en la cabeza. Es que no me gusta cómo predica.
Es que yo llevo tantos años en la vida cristiana y no me tratan como me merezco. 30 años sentado en la misma silla, por lo menos esta banca debería tener mi nombre. Entonces hoy es necesario que nos preguntemos si en realidad mi semilla germinó en una buena tierra o cómo está mi semilla. Inmadura, verde todavía. Ahora la espiga no se queda ahí. Ella continúa su proceso de crecimiento y es así como termina, dorada. Yo pregunto esta mañana, ¿cómo crees tú que te ve espiritualmente la gente? ¿Cómo crees tú que te ve espiritualmente Dios? ¿Así, dorado? ¿Verde? ¿Con dos hojitas? Una semilla que fue sembrada y que Dios está ahí arriba mirando, uy, pero 30 años y no bota ni una hoja. ¿Cómo nos están viendo? ¿En qué etapa del crecimiento de la semilla que da fruto estamos? Ahora, esto no se trata de saber, o más bien, esto no se trata de cuánto sabemos de la Biblia. Se trata de cuánto eso que sabemos aplicamos a nuestra vida. Porque vuelvo y lo digo, ustedes me han escuchado decirlo desde acá, desde el púlpito muchas veces, y cuando converso con ustedes también se los menciono, porque es un reto para mi vida. Yo cuando lo digo a Voz Populi no lo estoy diciendo únicamente para los demás, lo estoy diciendo para mí en primer lugar. Hay gente que sabe la Biblia al derecho y al revés, pero no aplica nada. Su vida está igual de seca que al principio. Y así como el agricultor no puede de ninguna manera forzar el crecimiento de la semilla, nosotros como iglesia, nosotros como pastores, nosotros como líderes, tampoco podemos forzar el crecimiento de la palabra de Dios en los corazones y en las vidas de las personas. Solo debemos sembrarla, regarla, ser pacientes y confiar en la mano y la soberanía de Dios. Amén. En la manera en la que Dios obra en el corazón de las personas, que para nosotros la razón humana es inexplicable. Cómo obra Dios en la vida de cada uno de nosotros está aislado de cualquier explicación humana, de cualquier intervención del hombre. Nuestro llamado es a plantar la semilla, a orar por la cosecha y dejar los resultados al Señor. Amén. Entonces dígale al que está a su lado: espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas para Dios. Por último, y finalizo, ya dijimos que debemos sembrar la semilla, ya dijimos que debemos confiar en la efectividad de la semilla, y ahora debo tener esperanza en la victoria de la cosecha. Amén. Marcos capítulo 4 verso 29 dice: y cuando el fruto lo permite, subraye eso, cuando el fruto lo permite, no dice después de que el pastor, después de que el agricultor hizo, deshizo, fue a consejería, lo visitó, lo pasó por liderazgo, discipulado 1, 2, bautismo, clase de jóvenes, jóvenes adultos, jóvenes solterones, jóvenes que ya no sabemos qué hacer con ellos. No, ahí dice: cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Cuando las plantas están llenas de fruto es cuando el agricultor usa la hoz para cortar las espigas llenas de fruto. Eso es lo que se llama el tiempo de la cosecha. Dios mismo es el autor de todo crecimiento espiritual. Miren que el agricultor no ha intervenido en ningún momento en el procedimiento, en el proceso de crecimiento de la semilla. Él simplemente sale, siembra, espera, cuida, está ahí.
mirando, cumpliendo con su labor de esperar, de confiar, echa agua, luz, viento, protege, pero no está ahí. Vamos, crece, ánimo, sigue adelante. ¿No? Que brote, no. El crecimiento de la vida de una persona es por la voluntad de Dios, es por su decreto, es por su deseo, que la semilla espiritual del mensaje del evangelio obre de manera progresiva en el corazón de una persona. Y esta realidad nos debe producir a nosotros esperanza, no conformismo. Bueno, pues como yo no intervengo, entonces pues yo me quedo quieto. No, ¿cuál es mi trabajo? Voy y siembro. Esta verdad espiritual debería darnos a nosotros gozo, no relajación. Yo me relajo porque como el crecimiento lo da Dios. Sí, pero si no salimos a sembrar, no es posible que haya crecimiento. Tú y yo que sembramos la semilla debemos esperar confiadamente la vida y el fruto que produce la palabra de Dios, así como lo dice Primera de Pedro, así como lo ha hecho en nosotros seguramente. Confiadamente Dios lo hará con los demás, y de esa manera es que la cosecha está asegurada. Juan capítulo 4, 35 al 38, y voy terminando, dice: ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que siega, porque en este caso el dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los envié a ustedes a segar lo que no han trabajado, otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Así es el reino de Dios. Nosotros plantamos la semilla, esparcimos la semilla, compartimos el mensaje, invitamos a la iglesia, ponemos versículos en nuestras redes sociales, hablamos a los demás de la palabra de Dios, de los milagros de Dios en nuestra vida, llamamos, aconsejamos, advertimos, exhortamos, damos ánimo, y a veces parece que no pasa nada, pero eso no me tiene que desanimar. Es más, eso no me tiene por qué preocupar. Lo único que me tiene que preocupar a mí es haber hecho ese trabajo: sembrar, cuidar, llamar, aconsejar, exhortar, visitar, animar, corregir, predicar. Ahí, entonces, como el sembrador, me voy a dormir confiado en el poder de la palabra y en el tiempo de Dios para que esa semilla germine y dé fruto. Porque de lo contrario, pregunto como preguntaron en estos días en la casa de los famosos: ¿cómo puede usted dormir tranquilo si no está haciendo el trabajo? ¿Cómo puede usted dormir tranquilo si no ha sembrado? Primera de Corintios 3, versos 6 y 7 dice, ustedes se lo saben: yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios el que da. Y este versículo es un ejemplo clave de lo que hemos escuchado esta mañana hasta ahora. Yo terminé diciéndoles esto: mire, históricamente los celotes, ¿ustedes saben quiénes son los celotes con Z? Un grupo guerrillero judío. Ellos intentaron establecer el reino de Dios por la fuerza. ¿Lo lograron? No. Los fariseos intentaron establecer el reino de Dios por medio del legalismo. ¿Lo lograron? No. En la actualidad usamos mucho la estrategia, la intencionalidad para establecer el reino de Dios, la labor social, el impacto a la comunidad. ¿Lo hemos logrado? Simplemente tenemos que ser pacientes como un agricultor. Jesús
está totalmente confiado en el futuro del reino. Y aunque exista oposición, división, malentendidos por parte de líderes religiosos, seguidores, divisiones, Jesús no está preocupado. Jesús no está angustiado. Jesús no está desesperado. Y si Él no está así, ¿por qué nosotros sí? Usted y yo debemos estar tranquilos si hemos hecho el trabajo del agricultor. De lo contrario, sí, preocúpese, porque no está haciendo el trabajo. Nosotros debemos estar enfocados en plantar la semilla e irnos a descansar cada noche, levantarnos a la mañana siguiente con la absoluta certeza que Dios está obrando en este mundo, no por medio de guerras, no por medio de diferencias políticas, comerciales o pandemias, sino por medio de semillas que han sido esparcidas por toda la tierra, semillas que han crecido y seguirán creciendo hasta convertirse en una fructífera cosecha que a su tiempo, tal vez nosotros, tal vez otros, recogerán. Amén. ¿Está conmigo? Yo espero que usted esté entendiendo hoy el mensaje. No que se vaya a echar a la flojera y dentro de 8 días el pastor me regañe y me diga: mijo, pero vea, usted desocupó la iglesia porque les dijo relájense. Bueno, como Dios es el que da crecimiento. Espero que usted esté entendiendo con ojos y con oídos espirituales este mensaje de hoy. Como creyentes tenemos la responsabilidad de promover el crecimiento del reino de Dios. Ojo, yo estoy diciendo promover, no producir, que son dos cosas diferentes. No producimos el crecimiento de Dios, sí promovemos el crecimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo? Sembrando la semilla de su palabra, regándola y cosechando las vidas que genuinamente responden. Yo termino esta mañana con 2 preguntas. Póngase sobre sus pies. Estamos claros y quedamos claros esta mañana que la semilla de la palabra de Dios produce fruto a su tiempo. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Alguno dice no? Si no, hay 2 mensajes buenísimos, es el del 6 de abril y usted se los puede ver por YouTube, se los repite, y si tiene alguna pregunta, habla con el pastor, conmigo no mentiras, con cualquiera de los 2. Entonces, si estamos claros en que la semilla de la palabra de Dios produce fruto a su tiempo, pregúntese: ¿qué estás haciendo para sembrarla? ¿Qué estoy haciendo yo para sembrar la palabra? No les quiero decir qué hago yo porque me da penita decirles todo lo que yo hago. Esta mañana les estaba explicando al grupo de consolidación y bienvenida todo lo que se hace aquí desde la iglesia para sembrar la semilla de la palabra de Dios entre semana. También montamos patineta entre semana. Pregúntele a la pastora. Pero también aprovechamos el tiempo para sembrar la semilla. Si usted está seguro de que la semilla de la palabra de Dios produce fruto a su tiempo, pregúntese: ¿qué fruto es evidente en su vida? ¿Qué está dando testimonio en su vida a los demás? ¿Qué verdaderamente la semilla de la palabra de Dios está germinando o germinó en tu vida? William Carey recogió una gran cosecha solo hasta el final de sus días. Conoció a Dios a los 17 y solo pudo ver la cosecha casi a sus 70, 80 años. De pronto usted está pensando esta mañana: esa no es mi realidad. Mi realidad es venir a tocar en el ministerio. Mi realidad es venir a danzar en el ministerio. Mi realidad es venir a servir en comunicaciones. Mi realidad es ayudar en el mantenimiento. Mi realidad es atender a la gente. Mi vida no se parece en nada a la de Carey. No tengo llamado misionero. Tal vez algunos sí, pero tal vez otros no. William Carey, y búsquenlo, es muy conocido, pero realmente pocas personas conocen a John Ward. ¿Ustedes saben quién fue?
el zapatero que le predicó a William. Tal vez usted no es William, pero tal vez usted sí es John. Un humilde zapatero que en 1779, cuando Carey tenía 17 años, sembró la semilla en el corazón de William. Y de alguna manera este hombre se hizo partícipe en el cambio para siempre de la humanidad, de millones y millones de personas. Vuelvo y le digo, seguramente usted y yo no somos William Carey, pero definitivamente todos sí somos John Ward. Podemos sembrar la semilla de la palabra que crece y que da fruto. Invitar a alguien a la iglesia, llamar a otro, escribirle, visitarlo. Quizás en una de esas visitas, quizás en una de esas llamadas, te encuentres al próximo William Carey. Cierre sus ojos allí donde está. Bueno, antes de que cierre sus ojos, les entregamos una tarjetica con una semilla. ¿Sí la tienen? Junto con esa semilla había una tarjeta de invitación. No es para usted. Usted ya está más que invitado. Usted hace parte de esta congregación. Ya lo conocemos. Y si siente que no lo conocemos, pues acérquese a nosotros para que lo conozcamos un poquito más. Eso es para que usted invite al próximo William Carey a que busque del Señor, a que conozca la palabra de Dios. Amén. Cierre sus ojos allí donde está y dígale al Señor: Señor, yo espero y aspiro ser una buena tierra. Yo espero y aspiro que mi semilla esté brotando, esté creciendo, esté madurando. Señor, yo espero estar dando frutos o fruto. Yo espero que la palabra de Dios sembrada en mí esté causando un efecto positivo en mi vida, esté siendo de testimonio en mi vida para otros, para mis hijos, para mi esposa, para mi familia, para mis vecinos, para mis compañeros de trabajo, de estudio, para mis comunidades en las redes sociales. Yo espero de todo corazón que mi semilla no se quede siendo una semilla que se secó entre espinos, entre tierra seca, sino que sea una semilla que haya caído en buena tierra y que dé buen fruto. Padre Santo, en tu nombre enseñamos esta palabra el día de hoy. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Mis hermanos queridos, yo quiero agradecer y considerar el valor, el esfuerzo de que alguien se haya puesto en la tarea de darnos este recuerdo, de sembrar la semilla. Y dice la Biblia que la semilla para dar fruto tiene que morir. Y nosotros tenemos que morir a muchas cosas para dar fruto. Hoy en el bus, en el restaurante, en el centro comercial, donde usted vaya hoy, esa tarjetica que nos entregaron, entréguela a alguien. Entréguela al Señor que le está atendiendo la mesa. Te invito, ahí está sembrando la semilla. Dios puede hacer milagros. Así que les animo a que nos convirtamos en sembradores. Amén. Las personas que nos visitan hoy, que quieren tener un contacto más directo con nosotros, quieren llevarse un regalo de recuerdo a nuestra iglesia, pueden ir con la hermana Cecilia que está acá. Vayan con ella. Ella los va a guiar a un lugar donde va a darle unas palabritas y entregarles el regalo. Ponga la mano sobre su hermano en el día de hoy y dígale: Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia y Jehová ponga paz en tu corazón. Dígale a su hermano, lo invito a comerse una deliciosa empanada, yo pago. Que Dios le bendiga y nos vemos el miércoles en el tiempo de oración. Dios les bendiga.